La verdad es que sé que vengo un poco tarde al tema de la presentación oficial del nuevo Dragon Ball Chibi que se reveló hace relativamente poco tiempo. En su momento pensé hacer un video en su mismo día de aparición, pero luego entendí que sería un video más de los miles que se publicarían ese mismo día, así que decidí centrarme al 100% en la saga del Super Saiyajin Omega, que de por sí quedó bastante genial. Sin embargo, el temita me lo tenía guardado porque sí, da para hablar un rato del mismo. Dragon Ball Daima. Si hay algo que esta nueva serie especial de Dragon Ball me ha hecho entender es que incluso a día de hoy sigue habiendo mucha crítica a la franquicia y que no todo el mundo está dispuesto a procesar todo lo que Toriyama y Shueisha nos quieran vender. Bueno, no a nosotros, a los japoneses. Sin embargo, y como es obvio, yo hablaré de nuestra facción occidental, que quieran o no es una de las más grandes consumidoras de anime y más si hablamos de Dragon Ball. El hecho es el siguiente: hacía ya un par de semanas de toda la revelación se había comenzado a gestar un hype creciente hacia Dragon Ball por el hecho de que se olía un inminente anuncio de algo. De que no se tenía certeza de nada, pero algo importante debía ser. Estamos ya a vísperas de 7 años donde no ha habido un proyecto de animación continuista confirmado, además de acercarnos rápidamente al 40º aniversario del inicio de Dragon Ball como tal. Y con esto prácticamente confirmamos que incluso un manga barra anime también atraviesa por su crisis de la mediana edad. Finalmente el día llegó y en la New York Comic Con se reveló de manera oficial el proyecto llamado Dragon Ball Daima. Pero, ¿qué es Dragon Ball Daima? Pues de inicio dudo bastante que hayas entrado a este video sin saberlo, pero lo resumo rápidamente. Básicamente es una serie conmemorativa a los 40 años del inicio de Dragon Ball. Se supone que en base a esto es la decisión de hacer un argumento en donde todos vuelvan a ser niños, pues es la manera en la que harán sentir a todos los fans de antaño algo similar a lo que fueron los inicios de la misma. Pero bueno, para explicar lo que es y detalles más internos del mismo, ya hay cientos o quizá miles de videos al respecto. Como lo pueden notar gracias al título del video, nosotros venimos a debatir si realmente esto es una buena idea o algo que no venía al cuento, por lo menos de momento. Este cuestionamiento viene inspirado gracias a la infinidad de opiniones divididas que han habido sobre el mismo, pues aunque hay dudas y gente que está dispuesta a darle la oportunidad, de momento no me he encontrado con la primera opinión positiva hacia el proyecto. Esto es algo que yo me podría esperar en inicio, pues el anuncio de Dragon Ball Daima fue una de las cosas más anticlimáticas que he visto en mucho tiempo con respecto a Dragon Ball. Luego del hype, emoción y especulación sobre todo lo que se iba a revelar, entendiendo que sí o sí sería algo gordo, el anuncio de una serie donde los protagonistas serían convertidos en niños quizá no fue lo que la gente se esperaba, incluyéndome por supuesto. No es que obligatoriamente tenga que ser algo malo, sino que hay tantos proyectos de Dragon Ball que nos esperábamos, siendo el más grande de ellos por supuesto la continuación del anime, que el reinicio de todo en base a un anime conmemorativo era lo que menos emocionaba. Y esto quizás sea ser muy injusto con el proyecto, que de por sí tiene una pinta espectacular, por lo menos en cuestión de producción, pues aún no sabemos tan siquiera de lo que va a tratar. No obstante, también entiendo la decepción de la gran mayoría de la comunidad, dado que sí, no es la idea más épica y tampoco trae muy buenos recuerdos el volver a un Goku adulto pequeño. Pero ¿en realidad es algo tan decepcionante como parece, o solo somos un montón de alarmistas? Pues eso quiero analizarlo rápidamente. Bien, comencemos diciendo que es completamente absurdo e injustificado todo el hate que esta reciba hasta el día de su inicio. Toda mala opinión, intento de denigración o simplemente intento de burla es hate de a gratis y con cero sentido. Esto pues no sabemos absolutamente nada de su trama. Encima de ello, entendamos que el disgusto hacia el mismo viene basado en lo que para nosotros es la decepción del no anuncio del regreso del anime de Super, que ya de ello hablaremos más adelante. Puede gustarte más o menos la idea, pero lo que no se puede sacar si eres un fan de la franquicia son conclusiones adelantadas. Es por ello que de momento mi opinión sobre Daima es discreta, pues no quiero ser alarmista ni tampoco populista con la idea. También hay que tomar en cuenta la opinión de Toriyama, el cual si no mal recuerdo ha hecho una de las entrevistas o comunicados con más cariño en los últimos años, un comunicado en donde se le describe como emocionado y muy implicado en el proyecto, con esto claramente dejando claro que le echará más ganas a esto que al mismo canon de Super. De hecho, y hablando del canon, esto aparentemente también formará parte del mismo. En ese caso es donde quiero iniciar el tema de debate, dejando la pregunta de si realmente Daima es una decepción. Con todo lo que he explicado hasta el momento, creo que es simple identificar que mucho del disgusto hacia Dragon Ball Daima viene directamente generado gracias al no anuncio del anime de Super, además de que con esto no solo viene ese pensamiento, sino otros en consecuencia. Lo que yo interpreto de todo esto es que muy en el fondo el tema de que se prioricen otros proyectos fuera del anime de Super preocupa bastante en cuanto a un estancamiento de la franquicia. En su momento Dragon Ball Super en cuestión del anime culminó en el torneo de poder en un contexto muy extraño, un punto en donde el anime de Super estaba bastante más adelantado que el propio manga, algo muy pocas veces visto antes en cualquier franquicia. A lo largo del desarrollo del mismo, Toyotaro prometió en muchas ocasiones que el manga no solo alcanzaría el anime, sino que lo superaría, cosa que efectivamente pasó, pero mucho tiempo después de la culminación del anime. A partir de ahí Dragon Ball Super avanzó, pero tampoco es que haya mucho margen actualmente. De hecho, solamente hay 2 arcos nuevos, quitando claro los repollos de Dragon Ball Super Broly y Super Hero, que seguramente también formarán parte del anime. Ahora, teniendo en cuenta ese margen, ¿no es momento ya de comenzar con el desarrollo del anime en vez de un proyecto como Daima? Lo lógico es decir que no, pero también tiene sus razones. Estamos ya, como lo dije, a las puertas del aniversario número 40 de Dragon Ball, por lo que también hay que entender que esto es un proyecto especial. Esto no quiere decir que el anime continuista de Super sea descartado, sino pospuesto ante dicho especial. No sé qué tan largo
embargo sea el proyecto de Dragon Ball Daima, pero teniendo como referencia más cercana a Dragon Ball GT, lo más probable es pensar que se tomará su tiempo. Sin embargo, también podría decirse que puede llegar a ser un proyecto corto al tratarse de eso, algo conmemorativo. Puedo comprender la frustración del fandom al sentir que la historia canon de Dragon Ball pasa por un estancamiento, pero también es cierto que justo caemos en una época donde hay cosas más importantes para la franquicia. Porque sí, yo entiendo que un proyecto conmemorativo a los 40 años de Dragon Ball es más importante que una nueva saga de Super. Esto es fácil entenderlo, pues si Toriyama lo ve así es porque efectivamente es así. En conclusión, Dragon Ball Daima no es un proyecto que emocione realmente, pero su peso e importancia es lo que lo hace relevante. Estamos en una época en donde el canon de la franquicia no importa demasiado ni en el anime así como tampoco en el manga. Basta con echar un vistazo a lo que está desarrollando Toyotaro para darse cuenta. No obstante, no justifico ni comparto el hate injustificado a Dragon Ball Daima, pues como lo dije, el disgusto hacia el mismo viene en base a creer que prefirieron esto a continuar el anime de Super, cosa que no tendría por qué ser necesariamente cierto, pues Daima es un proyecto especial. De mi parte, lo que puedo decir es que sí, me emociona en poca medida la premisa del mismo, pero si le di una oportunidad en su día a Super Dragon Ball Heroes pensando que sería algo trascendental para la franquicia, ¿por qué no darle un chance a Daima, que además de mostrar una calidad soberbia en inicio en cuanto a animación y producción, contará con mucha participación del maestro Toriyama, y ya sabemos que si este se aplica aún deja ver las genialidades que puede crear. Aún así, por mucha fe que le tenga, es complicado que este proyecto, que tiene como intención directa el homenajear al Dragon Ball original, termine consiguiendo el objetivo, y esto es bastante fácil de intuir. Dragon Ball incluso desde su inicio fue catalogado como una serie para todos los públicos, y sigue siendo así básicamente, a diferencia de algo, y es la época en la que vivimos. En su momento, una de las cosas que llamaba la atención de Dragon Ball era su humor algo amargo. Es decir, cuando no habían batallas increíbles y épicas por el destino de la humanidad, habían aventuras con un humor atrevido, picoso y hasta podría decirse que polémico. Y aunque le tenga toda la fe del mundo a Daima, sé que dicho humor o forma de ver las cosas no será la misma, por lo que si le tienes fe, pues debes tener eso en cuenta. Pero bueno, esto es todo lo que puedo comentar de momento sobre el tema. Es más una opinión personal en base a las opiniones que he visto sobre el proyecto, más que algo informativo sobre el mismo. Por lo tanto, me gustaría saber qué es lo que opinan o qué les parece el proyecto de Dragon Ball Daima. ¿Le darán una oportunidad o serán escépticos hasta el último día? Solo les aconsejo que no seamos quienes repitan la historia de lo que pasó con Dragon Ball GT. De verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así, ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.